En este momento le damos la más cordial bienvenida al segundo bate del Congreso, el licenciado Miguel Solís, quien es Master of Science in Food and Nutrition de la Universidad de Indiana en Pensilvania. Es Bachelor of Science in Culinary. Trabajó en nutrición en Johnson y Wales, en la Universidad de Johnson y Wales en 2015, miembro del Colegio Profesional de Dietética, de la Asociación de Dietética y Deportes. Disculpen ustedes. Es miembro del Colegio y Profesional de Deportes de la Asociación de Dietética. Disculpen el error. Fue coordinador de los Indios de Cleveland en ligas menores y también fue coach fue coach de dietética y de salud para los atletas y ha trabajado en esa área durante su carrera. Una de sus metas es que los atletas tengan una adecuada alimentación y una buena performance en el campo y también la recuperación adecuada a la hora de comer. Vamos a decir lo que vamos a conversar en esta segunda conferencia con el licenciado Miguel Solís. Es los conceptos básicos de la nutrición deportiva y su aplicación en las ligas menores del béisbol. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Miguel Solís. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Claro que sí, muchas gracias por recibirme. Un placer a todos. Como les mencionó Marcos, yo he trabajado con los Indios de Cleveland. Trabajé 5 años como el jefe ejecutivo de la Liga Mayor y ahora estoy trabajando como nutricionista todavía en el reino de la alimentación, pero cambiando un poquito más la concentración y enfocándome más en educación de los jugadores y cómo podemos enseñarles a ellos a enfocarse en su alimentación para que mantengan su rendimiento. Entonces vamos a empezar directamente. Primero que nada, ¿por qué es importante la nutrición para los atletas? Más que nada, la parte más principal, más primordial de todo es que le estamos dando a los atletas la energía para que ellos puedan hacer sus actividades físicas, se puedan mantener bien, se puedan mantener saludables y todo eso se va a reflejar en el terreno, ¿verdad? Si alguien llega con la batería llena, si alguien llega satisfecho, con energía, va a poder tener un mucho mejor rendimiento que alguien que tiene menos energía o alguien que no se ha alimentado bien. Aparte de eso, la nutrición también nos va a ayudar con las metas con las metas corporales, ya haciendo subir un poquito el porcentaje o la masa muscular, o ya sea reducir el porcentaje de grasa, subir de peso, bajar de peso, todas esas cosas que los atletas tienen en mente van a ser muy importantes con su alimentación, y eso es algo que nosotros con los indios tratamos de mantener siempre como una guía de cómo le hablamos a los jugadores y tenemos dietas y recomendaciones individualizadas para cada uno de nuestros jugadores. La hidratación también es otra cosa extremadamente importante y quería tocar por lo menos la superficie de lo que es la hidratación, que es algo que podríamos hacer otro tema completamente con respecto a la hidratación, pero siempre mantenerse hidratado va a ser sumamente importante para los atletas. Cuando alguien está deshidratado, aunque sea un 1% del cuerpo, empiezan a reducirse, el tiempo de reacción se incrementa, uno no se logra recuperar de manera adecuada, el tiempo al cansancio incrementa, entonces al final los atletas terminan perjudicándose más cuando ellos no están adecuadamente hidratados. Entonces siempre es algo que nosotros tenemos en mente y algo que siempre nosotros le decimos a los jugadores que se enfoquen en cuando estamos hablando de la nutrición.
Otra cosa también va a ser la prevención de lesiones, que eso obviamente va a ir muy atado con la hidratación, ¿verdad? Cuando uno está deshidratado, también uno es más propenso a que le den calambres, a que uno se jale un hamstring o que le duela diferentes soft tissue, ¿verdad? Que sufran diferentes lesiones. Entonces, la hidratación, la nutrición, la recuperación después de hacer ejercicio, la preparación antes de hacer ejercicio, todas esas cosas son las que van a ayudar a que un atleta esté preparado y van a reducir la probabilidad de ciertas lesiones. Otra cosa también que yo creo que no se habla mucho es la longevidad de la carrera de una persona, ¿verdad? O sea, uno siempre hablamos de comer en el momento, pero también estamos comiendo para nuestro futuro. Ya es otra cosa que nosotros tratamos de educar a los jugadores, que tengan una buena base y que sigan construyendo en sus rutinas alimenticias, en sus rutinas de recuperación, en sus rutinas de alimentación antes del juego, para ayudarlos a preparar, a seguir, para tener una carrera muy larga y que lleguen a los 38, 40 años todavía sintiéndose bien y no sufriendo cada día de lesiones o de malestares o de dolores de músculo. Ahora, una de las cosas que me gusta siempre poner en perspectiva es cuántas veces nosotros comemos en un día, o en una semana, perdón. O sea, si nosotros estamos contando 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, y 2 a 3 meriendas, estamos hablando de 35 a 42 veces que nosotros estamos alimentándonos, ¿ya? Tal vez no es mucho, tal vez nunca lo han visto de esta manera, pero piensen también cuántas veces nosotros entrenamos o cuántas veces los atletas entrenan, ¿verdad? Tal vez son 5 días a la semana, tal vez son 2 sesiones de entrenamiento al día, son nomás 20 comparadas con 35 a 42. Entonces, obviamente la nutrición no les va a aportar todo lo que ellos necesitan, pero sí es una base que los va a ayudar a ellos a llegar al siguiente nivel, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos que nuestros jugadores tienen una alimentación balanceada? La respuesta es, están incluyendo los 3 componentes de la nutrición deportiva, y esto es algo que nosotros tratamos de utilizar mucho y es algo que ustedes pueden aplicar con los jóvenes o ustedes mismos pueden aplicar en su día a día, que son componentes que nosotros utilizamos para describir lo que sería una alimentación adecuada para un atleta. Y esos 3 componentes serían la energía, la construcción y la protección. Ya, entonces, cuando estamos hablando de dietas, cuando estamos hablando de individualización, nosotros siempre hablamos de, ok, mira, tienes que tal vez comer más energía o, ok, después de hacer ejercicio, asegúrate de combinar energía con construcción para poder recibir ese efecto anabólico después de hacer ejercicio y subir la masa muscular. O tal vez alguien está sufriendo de lesiones o alguien está tratando de bajar de peso, les podemos recomendar, mira, si no estás haciendo mucha actividad, vamos a incrementar la protección y vamos a subir la construcción. Entonces vamos a ir un poquito más a fondo ahora con los 3 componentes. Y primero que nada vamos a hablar de la energía. Y cuando hablamos de energía estamos hablando básicamente de los carbohidratos, ¿verdad? Estamos hablando de las pastas, de los víveres, del arroz, de la yuca, del pan, la avena, los cereales, las harinas. Todas esas cosas son carbohidratos, ¿ya? El cuerpo más que nada prefiere utilizar carbohidratos como la fuente principal de energía cuando estamos hablando del rendimiento físico, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de alguien que queremos preparar para antes del juego, siempre le recomendamos, ok, asegúrate de comer la base de energía antes de hacer ejercicio, antes de ir al play, para que estés preparado y tengas la energía necesaria para rendir, ¿ya? La siguiente es la base de construcción y esta es la proteína y obviamente esto se va a encontrar más que nada en los productos animales, ¿verdad? En la carne, en los huevos, el pollo, los productos lácteos, las habichuelas, los frijoles, como ustedes les digan en el país en donde estén. Todas esas cosas van a aportar proteína, ¿ya? Y esta es la base de construcción, esto es lo que nos va a ayudar a mantener y a crecer nuestra masa muscular,
Una de las cosas importantes cuando estamos hablando de la proteína es, cuando estamos hablando de la proteína, es que tenemos que distribuirla durante el día entero. No es algo de que vamos a comer toda nuestra proteína al principio del día, o tal vez vamos a comer toda la proteína en el almuerzo y el desayuno y la cena no van a incluir nada. Ese es uno de los errores que yo he visto muchos atletas cometer, en especial los más jóvenes, que dicen, no, yo estoy comiendo toda la proteína que necesito en la cena. Y el cuerpo lastimosamente no trabaja así. Entonces es muy importante tratar de consumir en porciones moderadas con cada comida. Ya, y estamos hablando más o menos de consumir la palma de la mano con cada una de tus comidas, con cada uno de los alimentos que están comiendo. Y también estamos incluyendo esto en las meriendas para recibir ese efecto anabólico y para prevenir el desgasto de la masa muscular después de hacer ejercicio. Por último, vamos a hablar de la protección. Y aquí obviamente estamos hablando de los vegetales, las frutas, las verduras, el aguacate, las nueces, el aceite de oliva. Y básicamente aquí lo que vamos a encontrar van a ser todos los micronutrientes, ¿verdad? Las vitaminas, los minerales, todos esos elementos que tal vez no pensamos mucho en, pero son extremadamente importantes, no solo en cómo el cuerpo produce energía, sino cómo el cuerpo se recupera y cómo el cuerpo se prepara para el siguiente día. Ya aquí en el área de protección estamos hablando de cómo el cuerpo se va a proteger de las diferentes lesiones, cómo se va a prevenir, cómo va a reducir la inflamación después de hacer ejercicio, cómo va a fortalecer el sistema inmunológico cuando estamos enfermos o cuando sentimos cierto tipo de lesión. Todo esto va a ser sumamente importante. Ya, entonces, cuando estamos hablando de la protección, siempre hablamos de vegetales y cuando me toca hablar con jugadores latinos, en especial con los más jóvenes, yo sé que nuestra cultura tal vez no estamos acostumbrados a comer un plato como el que ven ahí, con los pimentones, con los espárragos, con el zucchini, la zanahoria. Tal vez nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Entonces, como nutricionista y como chef ha sido mi trabajo incorporar todos esos vegetales, todos esos nutrientes, toda esa base de protección, presentársela a los jugadores de una manera que ellos se la pueden comer y que les dé gusto, ¿verdad? Al final de todo, primero que nada, yo soy chef, a mí me encanta comer, es una de mis cosas favoritas, yo sigo comiendo, yo paso mi vida cocinando, siempre termino de desayunar y estoy pensando en qué es lo que voy a comer en el almuerzo. Entonces, siempre he tenido esa pasión por la comida y no me gusta recomendarle a los jugadores que coman algo si es que no les gusta o algo que los va a hacer sufrir o que les va a pasar un mal tiempo en la alimentación, ¿verdad? Para mí eso es algo, para mí la alimentación es algo que uno tiene que disfrutar. Entonces trato de ver cómo puedo tomar esos elementos que no les gusta y cambiarlos para que sea algo que a ellos sí les guste, algo que ellos van a decir, wow, el arroz con vegetales hoy estaba muy bueno, o la pasta con una salsa de coliflor estaba muy buena. Ya hay diferentes estrategias donde nosotros podemos introducir la base de protección en la alimentación de nuestros atletas. Ahora la siguiente cosa es cómo vamos a tomar estos tres componentes y cómo los vamos a aplicar a los jugadores. Y aquí es donde vamos a empezar. Vamos a hablar de tres diferentes días, ¿verdad? Vamos a hablar de un día de descanso, un día liviano y un día pesado, un día duro. Ya, primero que nada van a ser los días de descanso. Pensemos los fines de semana, los días de vacaciones, tal vez ahorita que vienen las navidades, ¿verdad? Tal vez no estamos haciendo tanto ejercicio como deberíamos o los jugadores no están haciendo tanto ejercicio como nos gustaría, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un plan para esos días de descanso donde los jugadores dicen, mira, yo no voy a hacer nada, ¿qué es lo que debo de comer? Y para nosotros, esto es lo que se debería de ver en un plato cuando los jugadores están tratando de bajar están tratando de descansar, ¿verdad? Donde no están haciendo mucha actividad física, tal vez las calorías no son tantas. Entonces, como ven en este plato, primero que nada, vemos que la mitad del plato es la base de protección.
¿verdad? Ahí es donde van a estar todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, todas esas cosas que van a ayudar a que los atletas estén preparándose y se recuperen de manera adecuada para cuando ya venga el área de entrenamiento. Entonces, si se dan cuenta, medio plato debería de ser el área de protección, frutas, verduras, vegetales, nueces, todas esas cosas van a ser extremadamente importantes. Después, una cuarta parte del plato va a ser el área de energía, ¿verdad? Va a ser la pasta, van a ser los arroces, van a ser los cereales, todas esas cosas deberían de ser una cuarta parte de la ingesta de comida que los jugadores tienen durante el día. Y por último, tenemos el área de construcción, que si se dan cuenta es la otra cuarta parte, ¿verdad? Ahí es donde estamos dándole a los jugadores la proteína, esa construcción, ese elemento que los vaya a dar a construir, y en los días de descanso o en las semanas de descanso, el área la base de construcción lo que va a hacer es que va a prevenir que el jugador pierda masa muscular mientras él no está haciendo ejercicio, ¿ya? O tal vez no lo prevenga del todo, pero va a disminuir significativamente la cantidad de masa muscular que el jugador va a perder. Ahora, un día liviano va a ser un día tal vez donde solo se va a ver una práctica liviana, o tal vez solo le toca ir al batting cage, o solo va a soltar, no sé, 50 y 75 yardas. Tal vez solo le tocan días, o tal vez solo le toca ir al gimnasio y después le toca tratamiento. Entonces, esos días donde hay cierta actividad física, pero no estamos exigiéndoles a los jugadores que quemen muchas calorías, o donde no va a haber una actividad muy exigente en el día, el plato de ellos debería de ser más o menos de esta manera, donde, si se dan cuenta, va a ser una, no sé, más o menos una cuarta parte del plato va a ser el área de construcción, que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esa área va a ser el área donde los jugadores van a recibir esa proteína, esa protección contra el desgaste muscular. Y después la mitad del resto del plato va a ser el área de protección, y el otro área va a ser el área de energía. Entonces estamos balanceando la dieta de los jugadores a la actividad que ellos van a tener en el día, y eso es algo que nosotros hablamos mucho, la actividad del día de los jugadores, cómo come para la actividad del día, ¿ya? Y por último, vamos a hablar de los días duros y los días pesados. Estos días son donde tal vez el jugador tiene que ir a tomar batting practice, tal vez el día que el jugador tiene pesas y batting practice, o tal vez va a ser un día donde tienen un juego, una competencia, o van a estar jugando ya sea un inning, 6 innings, o todo el juego, ¿verdad? Entonces, estos días, obviamente, la cantidad de calorías que los jugadores necesitan, la cantidad de energía que los jugadores necesitan, va a ser mucho más alta, y en este entonces vamos a ver que la mitad del plato va a ser el área de energía, ¿verdad? Ahí es donde más nos vamos a enfocar, en los arroces, en las pastas, en los panes, en las arepas, cosas por el estilo. Aquí es donde nos vamos a enfocar más que nada en esa área de energía, ¿verdad? Porque es lo que el cuerpo necesita para mantener el rendimiento físico. Pero no nos vamos a olvidar de los otros dos componentes de nutrición, ¿verdad? Que va a ser la construcción, que todavía va a ser una cuarta parte del plato, y el área de protección, que también va a ser algo que el cuerpo va a necesitar para mantenerse funcionando de manera adecuada, ¿ya? Otra cosa que también quería hablar aquí con respecto a todo esto, con respecto a la alimentación, no es solo la comida, ¿verdad? No es solo qué es lo que se están metiendo a la boca, sino que también cuando hablamos de una dieta balanceada, de una alimentación balanceada, también estamos hablando de asegurarnos de que los jugadores no están perdiendo o pasan sin comer el almuerzo porque no les dio tiempo, o tal vez no comen merienda, o tal vez no comen algo después de hacer ejercicio, ¿verdad? Todas esas cosas son cosas negativas que los jugadores tal vez caen en por falta de tiempo, por falta de recursos, y como entrenadores tenemos que recordarles que eso es sumamente importante para el bienestar de ellos y para asegurarse de que ellos van a mantener su rendimiento físico.
La otra cosa también es la preparación, cómo se prepara, cuál es la cocción de los alimentos, ¿verdad? Usualmente si estamos hablando del área de construir, por ejemplo, o de construcción, estamos hablando de pollos, carnes, pescado. Quiero que también se enfoquen en cómo se va a preparar, ¿verdad? Si estamos comiendo pollo frito todos los días o si estamos comiendo pescado frito todos los días, tal vez no va a tener el mismo beneficio, ¿verdad? Entonces, siempre tengan eso en mente. Nosotros siempre nos enfocamos más en las cocciones donde no se utiliza mucha grasa, ya más a la parrilla, a la plancha, diferentes guisos, cosas por el estilo, donde no estamos introduciendo calorías de más, sino que es algo que los jugadores logran comer, logran recibir sus nutrientes. Es algo que, como les mencioné, ¿verdad? Como nos enfocamos mucho en el sabor, algo que aún así les va a gustar, pero es algo que ellos van a poder alimentar si no les estamos dando cosas que son muy dañinas para la salud de ellos. Y por último, algo que siempre me gusta decirle a los jugadores y recordarles es que no se puede sobreentrenar para compensar por una mala alimentación. Esto quiere decir que por mucho que nosotros entrenemos, si tenemos una alimentación mala, nunca vamos a llegar al nivel donde podríamos llegar. Y eso es algo que muchos jugadores, en especial los más jóvenes, tal vez no lo entienden en el principio, tal vez cuando son muy jóvenes no les hace clic, y es nuestro deber, nuestra labor, tratar de educarlos para que cuando lleguen a los 30, 32 años y siguen comiendo como que si tuvieran 21 o 19 o 15, no digan, wow, pero Miguel, yo tengo la misma dieta y ahora tengo 22% de grasa y antes tenía 17. Sí, el cuerpo cambia, ¿verdad? Entonces es siempre importante recordarles que la mala alimentación no se puede sobreentrenar. Y yo creo que ya con ese es el último slide, así que pues muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Ya, déjame activar la cámara nuevamente. Gracias a usted, licenciado, por esta ponencia y vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos hacen a través del chat. Y Claro. bueno, nos han hecho algunas preguntas. Bueno, vamos a darle un chance a la gente para ver si hacen algunas preguntas a través del chat. Bueno, darle unos... Claro, yo tengo aquí chance a un la gente. par de preguntas que Okay. habían puesto. La primera fue, ¿qué medidas se pueden tomar cuando el niño no tiene los recursos para una buena alimentación, cuando uno no tiene los recursos para una buena nutrición? Y yo creo que ese es un tema que nos toca lidiar mucho, ¿verdad? El tema de las finanzas, de cómo podemos nosotros comer bien. Y en muchas ocasiones es es falso que uno tiene que comer extremadamente saludable o tiene que comprar el mejor producto, ¿verdad? Sino que es simplemente enfocarse en lo más básico, enfocarnos en los tres componentes de la alimentación y encontrar la forma de que todo eso caiga bajo nuestro presupuesto, ¿verdad? Si, por ejemplo, si no se puede comprar carne, tal vez podemos comprar habichuelas o frijoles para suplementar la dieta y ahí estamos recibiendo ya la proteína, la base de construcción. Ya, entonces, y tal vez no se puede encontrar brócoli o tal vez no les gusta, encontrar diferentes víveres, diferentes vegetales que crecen cerca, que uno puede comprar en descuento, ¿verdad? O un poquito más baratos y también enfocarse en comprar cosas que están en temporada. Todas esas cosas nos van a ayudar a que los muchachos, aunque no tengan la cantidad de dinero necesaria para comer como alguien de grandes ligas, aún así puedan recibir esa alimentación adecuada. ¿Qué tan saludable es usar proteínas y minerales en niños con entrenamiento diario? La verdad, nosotros, la cosa más importante para mí es entender que los suplementos son eso, ¿verdad? Son para suplementar
una buena dieta, una buena alimentación. Yo creo que muchas veces decimos, bueno, terminamos de entrenar, vamos a vernos la proteína de una vez, vamos a hacernos una batida con la proteína en polvo. Primero que nada, hay veces que eso no es algo que cae bajo el presupuesto de nosotros y hay veces que ni siquiera es necesario. ¿Ya? Una batida se puede crear usando leche, mantequilla de maní, se puede utilizar también un poquito de yogur, cambules, fresas, y se puede licuar todo y vamos a recibir más o menos la misma nutrición que una proteína, solo que lo estamos recibiendo de alimentos enteros y no en forma de polvo, ¿verdad? Donde tal vez nos hacen falta esos nutrientes, por ejemplo, la vitamina D en la leche o el calcio o el potasio del gambul. Entonces, todas esas cosas, yo creo que tal vez hay una desconexión entre lo que nosotros esperamos que los suplementos van a hacer y lo que de verdad son, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo, si miren su dieta de primero, miren cuál es la alimentación que tenemos. Si la alimentación está bien y aún así no estamos llegando a nuestras metas, tal vez el suplemento sí es necesario. Pero si no tenemos una buena alimentación y no estamos llegando a nuestras metas, los suplementos solo nos van a subir un poquito más, no nos van a ayudar a llegar al siguiente nivel. José Mata pregunta, ¿qué tan importante es quitarle la parte de grasa a los peloteros en su desarrollo en el béisbol? Yo creo que es algo que tiene que ser individualizado. Depende mucho de la composición del jugador, de la posición que el jugador juega. Obviamente, si es un jugador que está tratando de perder peso, obviamente le vamos a tratar de quitar esas calorías extra, ¿verdad? Si es alguien que está tratando de subir de peso y le cuesta, tal vez para esa persona sí sea bueno, por ejemplo, dejarle el cuero al pollo cuando se lo va a comer, ¿verdad? Entonces yo creo que eso depende mucho de cuál es la meta de los jugadores y sería algo un poquito más individualizado. Ahora, si estamos hablando de las frituras y cosas por el estilo, ahí ya estamos aportando diferentes elementos que van a causar inflamación en el cuerpo. Entonces, usualmente con las frituras nosotros los hacemos muy limitados y tratamos más de enfocarnos, como les dije, en las preparaciones o en las cocciones donde no introducimos mucha grasa. ¿Cómo hacer para enamorar a los niños para consumir vegetales y que generen una conducta saludable en su futuro? Como le mencioné, también es algo difícil. Yo he conocido muchos jugadores que me dicen, Miguel, yo nunca voy a comer vegetales. Habían jugadores que me decían, Miguel, yo no soy chivo, yo no como matas, ¿verdad? Entonces es algo, tal vez es la noción, tal vez es algo que los jugadores no se sienten cómodos probando, pero para mí lo que más me ha funcionado a mí es presentarle los vegetales en cosas que ellos ya conocen, ¿verdad? Por ejemplo, ligarlo con el arroz o presentárselo en un guiso, o por ejemplo, cuando estamos hablando de las pastas, podemos mezclarles ahí diferentes vegetales que también ellos pueden, si se los picamos de forma muy pequeña, tal vez ni los ven y se los pueden empezar a comer, pero también el aspecto de la educación de los jugadores va a ser extremadamente importante, ¿verdad? Explicarles el por qué deberían de ellos estar comiendo todas esas cosas, por qué es importante los vegetales, por qué es importante la piña, todas esas cosas. Yo creo que muchas veces no le damos a los jugadores el mérito que se merecen, que ellos también entienden, ¿verdad? Y si los explicamos de la forma del rendimiento, tal vez ellos van a estar un poquito más abiertos a probar las diferentes comidas. ¿Cuál puede ser una merienda ideal para un joven pelotero? Volvemos a lo mismo, depende de la meta del jugador, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre recomiendo, si es un jugador que está tratando de subir de peso, la recomendación siempre va a ser la base o el componente de energía con el componente de construcción. Si es alguien que está tratando de reducir el peso, reducir la masa, el porcentaje de grasa, va a ser la base de protección con la base de construcción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es alguien que está tratando de subir de peso, una merienda ideal sería
yogur, con granola, con un poquito de miel y diferentes frutas. Y ya si estamos hablando de alguien que está tratando de bajar de peso, lo podemos reducir y le podemos dar algo como un yogur, ya sea con frutas y cosas por el estilo, pero obviamente le vamos a eliminar la granola, que va a ser obviamente la base de construcción, o de energía, perdón. Tan positivo es tener una comida o merienda antes del juego que sea nuestra favorita, en contra de una que sea nutritiva, pero que odiemos comer. Yo creo que depende de la comida, ¿verdad? Y depende de qué tan cerca se va a comer esa comida a la actividad física. Usualmente, si estamos hablando de una comida un poco más grande, se recomienda que se coma 2 horas antes de hacer ejercicio. Y así estamos hablando de una merienda o algo, por ejemplo, alguien quiere un sándwich de jamón y queso porque es algo que les gusta antes de hacer ejercicio, eso es ideal, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que quieren un pabellón antes de hacer ejercicio, tal vez les vamos a mover el tiempo de comida a más o menos unas 2 horas para que el cuerpo tenga el tiempo para digerir todo y el jugador no llegue al terreno de juego con ese sentimiento de estar pesado, de estar lleno, ¿verdad? Dietas especiales que usted recomiende para atletas con condiciones médicas, como diabetes u otro trastorno metabólico. ¿Como cuáles, perdón? Como diabetes u otro trastorno metabólico. Diálisis. Diabetes. Oh, ok. Pues la verdad eso dependería mucho de qué tipo de diabetes tiene. El control de los carbohidratos va a ser sumamente importante. Cuando estamos hablando de la diabetes, estamos tratando no solo de que el azúcar no suba mucho, sino que también no caiga mucho. Entonces, cuando estamos lidiando con alguien que tiene diabetes, si están en insulina, es siempre importante trabajar con el nutricionista para saber cuántas unidades de insulina está tomando y tener una dieta adecuada para eso, ¿verdad? Y tener las recomendaciones adecuadas. Aparte de eso, los granos enteros, el arroz integral, la pasta integral, el pan integral, todas esas cosas van a ayudar a que los niveles de azúcar en el cuerpo se mantengan un poquito más regulados y que no haya subidas muy altas y bajadas muy agresivas de azúcar en el cuerpo. Entonces, eso siempre va a ser importante, ¿verdad? Y aparte de eso, cuando estamos hablando de la diabetes, siempre combinar la base el componente de energía con el componente de construcción para que se nivele un poquito más y no se digiera todo de una vez, sino que tenga un poquito más de tiempo y el cuerpo tome un poquito más de tiempo en digerir todo. Muchísimas gracias, licenciado, por esta interesante ponencia y lo invito a que sigan respondiendo las preguntas por a través del chat. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero que pueda seguir interactuando con los que están conectados. Claro que sí, muchas gracias a ustedes.